La tarde tenemos como primer panel el tema Protección Constitucional del Ambiente, tareas pendientes. Como introducción, teníamos invitada a la doctora Gloria Estela Ortiz, pero lamentablemente por una urgencia familiar le tocó viajar a la ciudad de Bogotá. Ella presenta sus excusas y la ponencia de la magistrada doctora Gloria Estela Ortiz será presentada por el doctor Pablo Rueda Saiz, quien es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en el despacho de la doctora Gloria Estela y se graduó como abogado de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría y un doctorado en jurisprudencia y política social de la Universidad de California en Berkeley. Ha sido director de asuntos técnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, subgerente de promoción y asuntos étnicos de INCODER y director de la consulta previa del Ministerio del Interior. Asimismo, ha sido profesor de las Universidades de los Andes y del Rosario y de la Universidad Tecnológica del Chocó. Con nosotros, el doctor Pablo Rueda Saiz. Muchas gracias. Bueno, estoy acá, como dijo el presentador hace un momento, en representación de mi jefe, la magistrada Gloria Ortiz, quien quería extender un saludo muy especial a sus compañeros de la Corte Constitucional, al presidente de la Corte, a todos los invitados nacionales e internacionales, a las autoridades del Departamento del Tolima, a las autoridades de Ibagué y a todos los demás presentes acá. Como dijeron también, desafortunadamente se tuvo que excusar porque tuvo una urgencia familiar y le tocó devolverse, estuvo hasta último momento acá. Bien, hasta ahora se han tratado una serie de temas en las ponencias que se han presentado, la mayor parte de ellos que tienen que ver con lo que ha ocurrido. Este panel y esta ponencia en particular tiene como objetivo tratar de identificar algunos temas sobre los cuales a futuro la Corte se va a tener que pronunciar. Entonces, bien, la conciencia de nuestra vinculación y dependencia del medio ambiente y la necesidad de asegurar su conservación y sostenimiento es una tarea cada vez más apremiante en las sociedades contemporáneas y una responsabilidad que nos compete a todos, a fin de asegurar la vida y los derechos fundamentales básicos de las generaciones actuales y futuras. La labor de los jueces constitucionales en la protección de los derechos fundamentales ha permitido pronunciamientos judiciales en temas ambientales tan variados como, por ejemplo, agua potable y el derecho al agua como un derecho fundamental, la contaminación electromagnética, la tenencia de fauna silvestre en propiedad de particulares, la contaminación por ruido, deberes de los particulares de proteger el medio ambiente, problemáticas relacionadas con rellenos sanitarios, vertimiento de aguas residuales en bahías y la función ecológica de la propiedad privada, entre otras. Desde esa perspectiva, la labor de los jueces en los temas ambientales es cada vez más necesaria y más compleja, porque son los llamados a mediar entre diferentes intereses, muchas veces contradictorios. Por ende, muchos de los temas que propondremos en este escrito como tareas pendientes para el futuro en materia de protección constitucional al medio ambiente, tiene que ver precisamente con las tensiones o con posibles situaciones futuras que pueden derivarse de ellas. Se trata de conflictos que es posible predecir en el horizonte y que pueden requerir a mediano o largo plazo de la intervención del juez constitucional. Estoy hablando acá de las tensiones entre medio ambiente y desarrollo, medio ambiente y propiedad privada, medio ambiente y globalización, todos temas que han sido abordados hasta ahora. No obstante, teniendo en cuenta que los problemas a plantear pueden ser muy diversos, mi propuesta es concentrarnos un poco en unos pocos asuntos particularmente complejos que a nuestro juicio pueden llegar a formar parte de la agenda constitucional para el futuro en materia ambiental. Como es evidente, mi objetivo con este texto es enunciar problemáticas que pueden ser objeto de análisis constitucional en los próximos años. En ese orden de ideas, ya que se trata de asuntos en discusión académica y jurídica, la presentación que haré es simplemente ilustrativa y no tiene la pretensión de dar respuestas definitivas a los interrogantes planteados. Desde esa perspectiva hablaré de los siguientes temas. Primero, de desplazamiento forzado y medio ambiente, un tema del cual ya se habló y por lo tanto no redundaré mucho tiempo en ello.
de sobrepoblación, soberanía alimentaria, biotecnología y salud, y la idea que ya ronda en muchos escenarios de derechos humanos alrededor del mundo, de darle al medio ambiente sano un estatus superior al del simple derecho colectivo. Primer tema, desplazamiento. La Corte ha desarrollado un cuerpo de jurisprudencia bastante importante en materia de protección a la población que ha sido desplazada, principalmente a raíz de la sentencia T025 de 2004. Por otra parte, ha habido un desarrollo jurisprudencial en diversas materias relacionadas con el medio ambiente. Sin duda, cada una de estas áreas requiere formas de protección específicas. Sin embargo, no existe una línea jurisprudencial igual de sólida que desarrolle las relaciones que se pueden presentar entre desplazamiento forzado y riesgos ambientales. No se trata solamente de indagar acerca de situaciones en las que los riesgos ambientales contribuyan a que haya un desplazamiento. Se trata de abordar situaciones en las que el desplazamiento pueda producir ciertos riesgos ambientales o que pueda exacerbar riesgos existentes. ¿Cuál debe ser la responsabilidad del Estado en estos casos? ¿Cuál es la mejor manera de garantizar el goce efectivo de los derechos en situaciones como estas? Ese es un aspecto que está todavía por definir. El segundo tema, la sobrepoblación. Si pensamos en la sobrepoblación y sus causas, las primeras imágenes que nos vienen a la cabeza son las de China e India, pero rara vez pensamos en América Latina. Ahora bien, generalmente consideramos que la sobrepoblación o superpoblación es una condición que tiene que ver exclusivamente con la densidad poblacional, esto es, con el número de habitantes por metro cuadrado que viven en un espacio, y no con otros aspectos bastante importantes. En efecto, la capacidad que tiene un entorno de soportar la población humana que lo habita es lo que determina si existe o no sobrepoblación. Por ende, independientemente del tamaño de un país, si éste no puede sostener al grupo poblacional que depende de él, se tratará de un territorio que sufre de superpoblación. Bajo este supuesto, el contraste entre la disminución intensa de ecosistemas y recursos naturales en el planeta y las crecientes demandas por bienes y servicios de la población indican que en algún momento los recursos naturales serán cada vez más escasos y ello exacerbará la pobreza, el hambre y naturalmente los conflictos en extensas partes del mundo. Si miramos las realidades nacionales, ¿cuál podría ser el impacto de la sobrepoblación en Colombia, por ejemplo, en los próximos 40 años? Si bien no hay datos exactos sobre las condiciones en que se encuentra nuestro país en esa relación entre recursos naturales y habitantes, lo cierto es que según datos del DANE, se prevé que para el 2025 Colombia sea el tercer país de América Latina más sobrepoblado después de Brasil y México, con el agravante de que esa sobrepoblación se concentrará en las principales ciudades del país, impactando los vectores de educación, salud, vivienda en esas zonas del territorio nacional. ¿Será que el tema de sobrepoblación va a suponer retos relacionados con la salud sexual y reproductiva? ¿Adoptar restricciones al número de hijos, como ocurrió en China desde 1979? ¿O a limitar la libertad de locomoción, de asentamiento y de trabajo en zonas territoriales específicas? La Corte ha decidido unos pocos casos sobre esos temas, pero los debates han sido grandes y los temas complejos. Uno de ellos es el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En desarrollo de las normas constitucionales sobre la materia, y en particular con el fundamento en el artículo 42 transitorio superior, se expidió el decreto 2662 de 1991, con el objeto de limitar y regular los derechos de circulación y residencia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El propósito del referido decreto era establecer las situaciones que dan derecho a fijar residencia en el archipiélago, determinar las condiciones que permiten el permiso temporal de residencia y regular las consecuencias que de ellos se derivan, particularmente el tiempo de permanencia y la posibilidad de desarrollar actividades laborales en dicho territorio. En la sentencia 1117 de 2002, la Corte analizó si se violaba el derecho a la libre circulación, a la igualdad y al trabajo por parte de la Oficina de Control de Circulación de Residencia del Archipiélago, la OCRE. Al negarle la tarjeta de residencia temporal a unas personas que ganaron un concurso de méritos para desempeñarse como funcionarios de la Contraloría General de la República en esa zona del territorio nacional, mientras que funcionarios de la Procuraduría General de la Nación sí permanecían en las islas sin restricción. La Corte concluyó en la referida sentencia que la OCRE acusada tenía el especialísimo y único poder de limitar los derechos de circulación de las personas, en la medida en que los
distintos criterios de justificación que enunció en su sentencia respondían a los valores y principios constitucionales que llevaron a la Corte a declarar exequible el decreto 2762 de 1991. Partiendo de este ejemplo, cabría preguntarse si en los años venideros la idea de sobrepoblación como concepto podría justificar restricciones en otras zonas protegidas del país, como parques naturales, como zonas de reserva natural, humedales, playas, islotes, que también gozan de un régimen de protección especial. Podrían surgir conflictos relacionados con medidas de control a implementar en materia de sobrepoblación, como por ejemplo, medidas que ya se han pensado en otras latitudes diferentes, como cobrar impuestos por número de hijos o cerrar las fronteras de las entidades territoriales. El tema de la superpoblación, su impacto y su estudio, sin duda son tareas pendientes de abordar en la agenda constitucional futura. El tercer tema, la soberanía alimentaria, agricultura, biotecnología y salud. Los procesos de hiperurbanización, estancamiento rural, sobreintensificación de áreas frágiles, sobrefertilización, destinación específica de cultivos y uso indiscriminado del agua en el sector agrícola son algunos de los problemas que pueden comprometer la soberanía alimentaria de una zona o región del país o de los ciudadanos en su conjunto. En efecto, la soberanía alimentaria depende en la actualidad de varios factores. Primero, de la capacidad que pueda tener un territorio para producir la comida suficiente para corresponder a la demanda interna del país. En segunda medida, que esa demanda por recursos de la población sea racional. Tercero, que se dé una utilización apropiada de la biotecnología y de las áreas cultivables o aprovechables cuando ello sea necesario. En ese sentido, la sustentabilidad de un sistema alimentario requiere asegurar que el logro de los niveles de suficiencia, estabilidad, autonomía de la producción y soberanía alimentaria no impliquen un deterioro de los recursos naturales a largo plazo, que hagan imposible el sostenimiento de las condiciones establecidas, perjudicando a las generaciones futuras. El relator especial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de la alimentación afirmó que dicha seguridad, la seguridad alimentaria, debe ser entendida como el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente o sea mediante la compra de en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponde a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica, física, individual y colectiva libre de angustias, satisfactoria y digna. El artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, DESC, el Protocolo de San Salvador, consagra precisamente que, primero, toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. Segundo, con el objetivo de hacer efectivo este derecho y erradicar la desnutrición, los Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia. Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagra en su artículo 11.1 el deber de los Estados de reconocer a toda persona una calidad de vida adecuada, incluyendo una sana alimentación y el derecho fundamental de toda persona a ser protegida contra el hambre. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por su parte, en la observación general número 12, indicó que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Y reconoce que para erradicar el problema del hambre y la malnutrición no basta con incrementar la producción de alimentos, sino que es necesario también garantizar que la población más vulnerable tenga disponibilidad y acceso a ellos. Por eso, el comité incluyó en el derecho a la alimentación 4 aristas. Primero, la disponibilidad. Segundo, la accesibilidad. Tercero, la estabilidad. Y cuarto, la utilización de los alimentos. Así las cosas, a pesar de los reconocimientos internacionales del derecho a la alimentación y del deber para los Estados de promover la soberanía alimentaria, la degradación del ambiente contribuye considerablemente a la insoberanía alimentaria e inseguridad alimentarias, y por lo que la mayor producción de alimentos debe realizarse dentro del marco de la ordenación sostenible de los recursos naturales.
En materia de soberanía alimentaria, la sentencia T-348 de 2012 de la Corte Constitucional estudió precisamente el caso de una asociación de pescadores que solicitó que le ampararan los derechos fundamentales de sus integrantes al trabajo, a la paz, a la salud mental, a la vida digna, a la libre escogencia de profesión u oficio, a la protección especial de la tercera edad y a la diversidad cultural. Porque el consorcio Vía al Mar, con la realización del proyecto del anillo vial del Malecón de Crespo, causó un detrimento en las prácticas tradicionales de acuicultura de la comunidad que afectó las formas propias de subsistencia de esa comunidad de pescadores. Solicitaron entonces que el consorcio se abstuviera de encerrar el sitio donde los pescadores parqueaban sus botes de madera y realizan sus labores de pesca hasta que se llegase a un acuerdo sobre el resarcimiento de los perjuicios que le estaban causando a la comunidad. En relación con el derecho a la alimentación, en dicha providencia señaló que el crecimiento y tecnificación de la industria de producción de alimentos y la exploración y explotación de recursos naturales para la realización de macroproyectos ocasionaron para ese grupo de pescadores, cito, un detrimento en las prácticas tradicionales de agricultura y acuicultura, provocando el aislamiento del oficio y producción de las comunidades tradicionales del mercado de alimentos y con ello la afectación de las economías tradicionales y de subsistencia, generando que los estados deban encaminar la modernización y tecnificación de la industria, preservando a las comunidades de producción tradicional de alimentos, toda vez que el hecho de no garantizar la protección de su oficio implica poner en riesgo su soberanía alimentaria. Por ello, se notó que el desarrollo sostenible debe ir en armonía no solo con una planificación eficiente de la explotación de los recursos naturales para preservarlos para las generaciones siguientes, sino que también debe contar con una función social, ecológica, acorde con los intereses comunitarios y la preservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones y de las comunidades. Concluyó esta corporación en el caso que se describe reconociendo que las comunidades de pescadores y todas aquellas que dependen de los recursos del medio ambiente merecen una especial atención por parte de los estados, toda vez que son grupos de personas, en su mayoría de bajos recursos, que con su oficio artesanal garantizan su derecho a la alimentación y a su mínimo vital. De hecho, es evidente la relación íntima que adquieren estas comunidades con los ecosistemas, que junto con el ejercicio de su oficio tradicional crean una identidad cultural. Por lo anterior, destaca la Corte, que la importancia del concepto de seguridad alimentaria, que involucra el respeto de la producción a pequeña escala de alimentos y la diversidad de su producción, en reconocimiento de los modelos campesinos, tradicionales y artesanales. En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-574 de 1996, que conoció una acción de tutela interpuesta por una comunidad de pescadores de Salahonda, en el sector de la playa, en el departamento de Nariño, que alegaban una vulneración a sus derechos a la libertad de oficio y a la ecología marítima, debido a las consecuencias perjudiciales que se generaron por el vertimiento de petróleo en las aguas donde se desarrollaban su oficio de pesca, causado por falta de mantenimiento en unas mangueras submarinas de propiedad de la empresa Ecopetrol S.A. En ese caso, se comprobó que la comunidad se edificaba sobre la única labor que tradicionalmente habían desarrollado, la pesca, la cual resultaba afectada y, por ende, los derechos a la alimentación, a la subsistencia y al oficio de los pescadores también. Esta corporación señaló en esa oportunidad que el Estado debía garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que pudiesen afectarla, con el fin de proteger la diversidad e integridad ecológica y social y cultural para planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, como se indicó anteriormente, reconoció una protección especial a los derechos de las comunidades a subsistir de los recursos que les ofrece su entorno y a su derecho a la alimentación como parte de su derecho a la vida digna. Sin embargo, hasta el momento, esta corporación no ha desarrollado todavía una línea sólida relacionada con la violación del derecho a la alimentación por causas ambientales o a la soberanía alimentaria en sí misma considerada desde una perspectiva de sostenimiento. Tampoco se ha pronunciado sobre la utilización apropiada de la biotecnología en estas áreas, especialmente ante los posibles riesgos que se desprenden para la salud humana y para el medio ambiente en materia de organismos modificados genéticamente.
Estos temas, sin duda alguna, son tareas constitucionales pendientes, sobre las que eventualmente deberá pronunciarse esta corporación en un futuro muy cercano. El cuarto tema, derecho al medio ambiente como un derecho humano. El último punto sobre el que vamos a hablar hoy, y que todavía está en construcción académica, tiene que ver con el interés que se evidencia en los foros internacionales en la actualidad entre estudiosos, autoridades y activistas de derechos humanos de tratar de buscar fórmulas teóricas y procesales para superar la caracterización del medio ambiente sano como un derecho colectivo y difuso, y para dar paso a la idea simple de dotar al derecho al medio ambiente de un carácter fundamental. La tendencia se dirige entonces a buscar mejores formas de protección para este derecho desde el punto de vista de los derechos humanos y a explorar la eventual naturaleza fundamental del derecho en mención. Parte de las razones de esta búsqueda se fundamentan en que en materia internacional existen dos aproximaciones frente al derecho ambiental disímiles. La de los derechos humanos, que se basa en un enfoque antropocéntrico, en donde el medio ambiente se le da un valor desde lo humano, y el derecho internacional ambiental, que tiene a veces luces antropocéntricas y otras biocéntricas, en donde la naturaleza adquiere valor en sí misma y no solo en la medida de su utilidad para los seres humanos. En el primer caso, se habla de un lenguaje de derechos, en cuanto a valores básicos asociados a la dignidad humana, mientras que el derecho ambiental emplea un lenguaje de estándares, a través del cual se determina la calidad ambiental, los límites a las emisiones contaminantes, etc. Los argumentos para sustentar la necesidad de acortar las distancias entre estas dos formas de ver el ambiente y fortalecer el enfoque de derechos se fundamentan en las siguientes premisas. Primero, la idea de la interdependencia de los derechos humanos, que exige un reconocimiento en conjunto de todos los derechos básicos de la persona como derechos humanos exigibles, sin disociaciones injustificadas entre unos derechos y otros. Segundo, la íntima vinculación del medio ambiente con la vida en general, que hace de este derecho una condición sine qua non para el disfrute y ejercicio de los demás derechos. Tercero, la inconveniencia de seguir considerando el derecho al disfrute de un ambiente sano como un derecho de tercera generación, cuyo sujeto activo es en general una colectividad de personas, lo cual hace más difícil su protección en los escenarios en que no se han reconocido mecanismos constitucionales para la garantía de este derecho. Algunos incluso han ido más allá en su intención de proponer que se consagre una especie de derecho de la madre tierra para poder hacer justiciable el derecho al medio ambiente por sí mismo, sin necesidad de que se abogue siempre por la violación de derechos de carácter fundamental. Uno de los fundamentos para ello es el de reconocer que en algunos sistemas internacionales de protección, como por ejemplo el sistema interamericano, sin el vínculo con la violación de derechos fundamentales, es imposible obtener pronunciamientos en favor del medio ambiente sano en sí mismo considerado. De hecho, en el sistema interamericano de derechos humanos solo se ha podido reivindicar el derecho a un ambiente sano cuando los perjuicios causados han afectado otros derechos humanos de una persona o un grupo de personas en particular, como la vida o la salud. Esta posibilidad podría dotar al medio ambiente de una protección también preferente en el derecho interno a través del lenguaje de derechos. Ahora bien, aunque muchos podrán alegar que el derecho a un ambiente sano se encuentra ya reconocido a nivel internacional como un derecho humano y que para el caso colombiano no es una novedad que se llegue a considerar fundamental en la medida en que constitucionalmente el derecho al medio ambiente sano ha sido en conexidad con otros derechos fundamentales, sí es novedosa la tendencia de que se empiece a individualizar su protección a fin de concederle una legitimidad personal individual a todos los ciudadanos para invocar su garantía de manera directa o, en su defecto, la autonomía al derecho mismo y a su protección para ser defendido como un derecho humano en escenarios internacionales. La Corte Constitucional colombiana ciertamente le ha dado al derecho al ambiente sano el apelativo de fundamental en varias oportunidades en que la violación del ambiente ha generado la vulneración de derechos fundamentales. No obstante, el derecho ambiental sigue siendo considerado por la legislación como un derecho colectivo, si no es evidente la conexidad con derechos de carácter fundamental. Todos estos avances pueden ser relevantes y contribuyen a fortalecer la protección de estos derechos, que, como hemos visto, exigen nuestro compromiso inmediato. En estas materias, a medida que avancen los debates sobre la naturaleza del derecho en el escenario internacional,
avanzarán de algún modo las reflexiones teóricas sobre estos temas en el derecho interno. Y ya para concluir, revisados los temas anteriores, es necesario concluir lo siguiente. Primero, que la Constitución Política Colombiana ofrece múltiples alternativas de protección al derecho al medio ambiente sano. Sin embargo, temas como los desplazados en relación con cuestiones ambientales y múltiples relaciones con cuestiones ambientales, la sobrepoblación, la soberanía alimentaria, la biotecnología y salud, el derecho al medio ambiente como un derecho humano, son aspectos que seguramente formarán parte de la agenda constitucional en materia ambiental hacia el futuro de una manera más frecuente y más exigente. Segundo, no obstante, independientemente de los avances constitucionales y legales en la protección de este derecho, es en la toma de decisiones públicas y privadas y en la aplicación de las normas en donde se define la protección real de nuestros recursos desde el punto de vista fáctico. En ese sentido, la carencia de una conciencia nacional real sobre la naturaleza estratégica del medio ambiente y su importancia prioritaria para la vida a largo plazo en el país sigue siendo sin duda la principal tarea pendiente de nuestra agenda ambiental, porque de ella depende que la balanza se incline o no de manera eficiente y suficiente hacia la garantía real de nuestros ecosistemas y de nuestras riquezas más valiosas, que no son otras que aquellas que soportan y soportarán la vida de nuestras generaciones actuales y futuras. Muchas gracias.